Creyente que tiene unción tiene autoridad sobre los demonios. Creyente que tiene la unción de Dios tiene autoridad en las escrituras. Es lo que aprendo con Pablo también. Presta atención aquí, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que Pablo en una cierta oportunidad tuvo un encuentro con Pedro. Y Pedro era un líder, pero Pablo vio que Pedro estaba usando hipocresía. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que aquí haya, en esa fila, que haya solo creyentes judíos, y en ese lado haya solo creyentes gentiles. Porque los gentiles, ellos tenían otra cultura. Sus vestimenta era diferente, mientras que los judíos eran diferentes. Ellos tenían una cultura diferente. ¿Y qué pasó? Pedro, hermanos, comenzó a usar de hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando estaban con los gentiles, hablaba con ellos así, normal. Pero cuando venía un judío, se apartaba de ellos. Gloria a Jesús. Y se juntaba con los judíos. Si usted conoce la historia de los judíos, usted entiende lo que estoy hablando. Ellos eran fuertes, hermanos. Los judíos eran demasiado fanáticos. Dios tuvo que hablar con Pedro y tratar fuertemente con él, porque los judíos tenían esa costumbre de no querer mezclarse con otras clases de personas, y los gentiles. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Pablo vio esto, enfrentó a Pedro cara a cara y dijo a Pedro: Pedro, eres un hipócrita. Gloria a Dios. Imagínese usted hablar y decir esto a un líder. Pablo pasó por un riesgo, hermano, por el riesgo de ser disciplinado. Gloria a Dios. Pedro tenía autoridad tal vez para disciplinar a Pablo, pero Pablo tenía más compromiso con Dios que con un ministerio, con una denominación. Hoy en día es más fácil una persona echar fuera un alma desde que garanta su cargo, su salario o su ministerio. ¿Cuánto dicen amén? Faltan personas que tengan más compromiso con la palabra que con una denominación. Aquí yo aprendo, hermanos, algo importante con Pablo. Pablo tenía compromiso con Dios. Pablo tenía compromiso con las palabras. Lo que él veía en aquel momento era algo de condenar. Él veía, hermanos, que Pedro estaba usando de hipocresía, y lo peor era que estaba llevando a otros hermanos junto con él en la misma hipocresía. Y Pablo le dijo: Pedro, deja de ser hipócrita y seas una persona. ¿Cuánto dicen amén? Faltan personas que tengan la unción, la autoridad para defender la palabra. ¿Cuánto dicen amén? No sea, hermanos, un creyente que solamente sigue a otros. Tenga autoridad para defenderla. Si usted agarra hoy en día, hermano, un testigo de Jehová, usted va a ver que en 3 meses él va a aprender todo de la Biblia, va a memorizar los versículos bíblicos. Y nosotros, agarra un pentecostal en comparación con un testigo de Jehová. Si usted pregunta a un pentecostal qué significa la palabra bautismo, no va a saber. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado la parte tan importante, hermano, de conocer la palabra de Dios. Anuncia un estudio bíblico, a ver si un pentecostal va a ir a un estudio bíblico. Pero anuncia un culto de liberación, usted va a ver que va a estar lotado, porque en ese lugar va a haber emoción, va a haber emocionalismo. Hermanos queridos, vamos a marcar diferencia. Pidamos a Dios: Señor, dame la unción para marcar diferencia, para tener autoridad sobre los demonios, y para también tener autoridad en las escrituras, para defender la verdad del evangelio. Defienda la verdad, defienda el evangelio. Hoy en día, hermanos, Satanás está luchando y está cambiando su método de trabajar. Gloria a Dios. Hoy en día hay predicadores que predican, hermanos, herejías. Te vienen con versículos, vienen con palabras persuasivas, y que si usted no conoce, te va a manipular, te va a engañar. Pero si usted conoce la palabra de Dios, si usted tiene la unción de Dios, el discernimiento de espíritu, usted va a poder discernir que es un espíritu de engaño, y usted va a reprender y usted va a refutar por la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Levante su mano. Glorifica a Jesús con un fuerte aplauso.